Rectificadores AC de onda completa. El objetivo general de este laboratorio es experimentar con el circuito rectificador AC de onda completa, y el objetivo específico es estudiar el funcionamiento del circuito rectificador de onda completa con un transformador de tap central, una pinza, un pelacable, un osciloscopio digital, un multímetro digital, un transformador, dos diodos 1N4001, una resistencia de 1K a 0.5 vatios, alambre telefónico y un protoboard. Conectamos el transformador y medimos el voltaje en los terminales primarios. Notamos un voltaje de 125 voltios. Ubicamos el terminal negativo del multímetro en tierra y posteriormente medimos los voltajes en los 4 puntos restantes de conexión. Ajustamos el voltímetro en modo DC para comprobar que la corriente alterna no tiene valor promedio. Conectamos en el protoboard los dos diodos en serie asegurándonos que coincida cátodo con cátodo, es decir, las dos líneas grises. Conectamos la resistencia, que en nuestro caso es un bombillo, desde el cátodo de los diodos hasta tierra. Conectamos los terminales primarios del transformador al ánodo de los diodos y el terminal secundario a la resistencia. Conectamos el osciloscopio, lo encendemos y posteriormente insertamos los cables al canal 1 y 2 respectivamente. Conectamos el caimán del canal 1 del osciloscopio digital al terminal que lleva el neutro de la resistencia y el garfio al ánodo del primer diodo. El garfio del canal 2 lo conectamos al ánodo del diodo 2. A continuación medimos con el canal 1 del osciloscopio el voltaje máximo, el voltaje RMS, el voltaje promedio, el periodo y la frecuencia. Hacemos el mismo procedimiento para el canal 2. Luego medimos al mismo tiempo los voltajes con el canal 1 y 2 observando las ondas que se forman en el osciloscopio. A partir de esto observamos que el desfase entre las tensiones es de 180 grados. Con el canal 2 medimos el voltaje en la carga determinando el voltaje máximo, el voltaje RMS, el voltaje promedio, el periodo y la frecuencia. Observamos las ondas en el osciloscopio con el canal 1 y 2. Retiramos el diodo 2 del circuito y medimos con el canal 2 el voltaje en la carga. Invertimos los diodos 1 y 2 de tal forma que quede ánodo con ánodo, determinando que el voltaje VDC es de menos 7,54 voltios. Se determinó que las tensiones del diodo 1 y 2 tienen un desfase de 180 grados. Esto se debe a que la polarización del diodo 1 es directa, es decir, la corriente circula de ánodo a cátodo, o sea, tiene semiciclo positivo, mientras que el diodo 2 tiene polarización inversa y semiciclo negativo. Al invertir los diodos, es decir, al conectar el primer diodo de cátodo a ánodo y el segundo de ánodo a cátodo, se cambia la polarización, de tal forma que el primer diodo tiene polarización inversa y el segundo polarización directa. Esto provoca que el diodo 2 sea el que conduce. Al retirar el diodo 2 del rectificador, el circuito se comporta como un rectificador de media onda, es decir, elimina la parte negativa de la señal de corriente alterna. El voltaje de carga cambia dependiendo de la polarización de los diodos en el rectificador de onda completa. Se observó que en la primera parte del laboratorio, cuando D1 tenía polarización directa y D2 tenía polarización inversa, el voltaje de carga, es decir, en la resistencia, era de 11,2 voltios, o sea, positivo. Mientras que en la segunda parte de la experiencia, cuando D1 tenía polarización inversa y D2 directa, el voltaje de carga fue de menos 7,54 voltios, es decir, negativo. Esto se debe a que en el primer caso, la corriente que pasa por D1 circula por la carga y regresa a la derivación central del secundario, y en el segundo caso, la corriente conducida por D2 circula por la carga y regresa a la derivación central. Se comprobó que toda onda de tensión o corriente tiene valor eficaz o RMS, pero no toda onda tiene valor promedio o DC, ya que la corriente alterna no tiene valor promedio. Se estableció que es fundamental tener en cuenta la polaridad de los diodos, ya que cualquier descuido en la conexión puede originar un accidente. Entonces, al conectarse en serie los diodos se deben conectar ánodo-ánodo o cátodo-cátodo.